Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Irema Curto, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, esta mañana he hecho un vídeo, pero unos comentarios pues me han sugerido otro vídeo. Estamos por la tarde, el día muy pacífico, muy soleado, y yo cumplí con todas mis tareas y digo, pues voy a hacer otro vídeo porque nunca estará de más. Bueno, aquí me pregunta Javier Píriz que en Canadá, o sea, en Estados Unidos habíamos comentado que solamente había dos aeropuertos donde se puede mandar perros. Entonces, un joven me pregunta, este joven, que en Canadá hay un joven de color que cría presas. ¿Qué opino? Hombre, por Dios, ¿cómo yo voy a opinar de unos perros de presa que tiene un señor? Los voy a poner bien si no los conozco. No sé ni quién es este señor. No sé qué líneas de perro trabaja. Qué características tienen. Es que esto me lo han preguntado en distintas ocasiones a lo largo de los años, ahora por internet, antes por teléfono, para no tener que comprarlos en el criadero Irema Curto o de cualquier sitio de Canarias o de España. Entonces preguntan, por ejemplo, en México, ¿sabe usted de algún... Yo qué sé. Es como si le preguntan a un criador de pastores alemanes de las Islas Canarias, en Canadá, ¿qué opina de los perros de...? Pues no podrá opinar. Por ejemplo, a mí me lo preguntaban también cuando criaba pastores alemanes. Y entonces buscan precio, comodidad, pero no se preocupan, en el fondo no se preocupan por la calidad del ejemplar. Luego se lamentan, dicen, no, es que me engañaron. No, a usted no le engañaron. Usted se engañó solo, quien quiera que sea. En Canadá, nosotros hemos vendido a Canadá, pero que yo sepa, bueno, no lo sé, no quisiera hablar porque eso mi hijo es el que sabe. ¿De dónde proceden esos perros? ¿De un criador de Canadá? No creo que en Canadá haya muchos criadores de perro de presa canario. En Estados Unidos es donde más hay, pero dentro de esa diversidad de criaderos y de criadores, porque muchos de ellos no son criaderos, sino que son particulares que les da también por criar y lo hacen con mucho entusiasmo y con mucho desconocimiento. No es que yo sea el único que tenga conocimientos, no, no, no. Pero es que no puedo opinar. Yo si veo, por ejemplo, una fotografía de un perro o una perra, como ha pasado ahora en Helsinki, o de Serbia, pues puedo decir, ese perro que han premiado, eso no es el perro característico, típico, de calidad, con una buena morfología, y nadie me puede condicionar a que yo no emita mi opinión. Pero de un señor que no sé quién es, de Canadá, reflexionen un poquitito, de Canadá o de donde quiera que sea, porque a mí me han preguntado, ¿a quién le ha vendido usted en Perú? Pero ¿cómo yo le puedo decir a quién? Para que después estén incordiando al cliente que nosotros tenemos en Perú. Eso ha ocurrido, ¿eh? Y me ocurrió hace muchos años. Una vez me preguntaron en Andalucía, ¿usted ha vendido o tú has vendido en Andalucía? Entonces, claro, a mí se me ocurrió la feliz idea o nefasta idea de decirle, pues mira, en Écija mandamos un perro a un señor que lo tiene en un chalet y yo no sé cómo se enteraron en Écija que el señor que nos había comprado dieron con el chalet de ese señor. Preguntando, yo como había dado la referencia de fuera de Écija, en una urbanización, pues localizaron el perro. Y este señor estaba que se subía por las paredes, porque iban allí, tocaban el timbre, preguntaban, no sabían para qué preguntaban, si era para ir tanteando el terreno para robar, o sea, se les podía pasar cualquier cosa por la cabeza, ¿no? Porque claro, se le presentan allí y entonces era para cubrir una perra con ese perro de Irema Curto. Eso me lo dijo el cliente que había estado aquí hace muchos años de eso. Hace un año y pico estuvimos en Écija viendo caballos y estuvimos reunidos con este antiguo cliente después de tantos años, 30 y pico años. Bueno, pues ahí iban a molestarlo.
Entonces nosotros es cuestión de prudencia, ¿no? De sensatez, no dar datos, no dar datos. Y el que quiera un perro de los nuestros, si nos lo quiere comprar a nosotros, muy bien. Si por ahí descubre a alguien, por ejemplo, hay personas que dicen, línea Irema Curto. Sí, pero yo ya he dicho en muchas ocasiones que una cosa es que los padres o los abuelos sean de Irema Curto, es como decir Cartago, de Alemania, un criador que ya murió, que era muy conocido dentro de los perros de pastor alemán de líneas de trabajo. Bueno, pues en la mayor parte de los pedigrís de perros de línea de trabajo aparecía algún perro de Cartago, en la genealogía. Pero claro, esa no era la selección que hacía Artur Kemmer. Artur Kemmer tenía su particular de entender la cría y otros no tenían la misma idea. Y entonces, claro, compraban de un señor que tenía perros en la cuarta generación de Artur Kemmer del criadero Cartago. Pero ya con eso tenían una garantía de que era como un perro de Cartago. No, cómprele usted un perro a Artur Kemmer de Cartago, del afijo Cartago, ¿no? Bueno, pues esas cosas ocurren en el mundo de los perros en general y del perro de presa canario, que es el que yo más domino, el que más conozco, pues se suele dar mucho. Entonces, yo lo único que puedo decir es que es complicado ahora mismo mandar perros a Estados Unidos. Mi hijo Manuel Curto Jr. me dijo ayer que una familiar de la esposa, muy cercana, trabaja como azafata de tierra, o sea que no está volando, sino que está en las oficinas, por la razón que sea. Entonces han estado hablando y parece ser que como esta joven que trabaja como azafata de tierra, pues le ha explicado a Manuel que ella se compromete a hacer reservas para mandar perros a Canadá, a Estados Unidos, no sé de qué manera ni a qué aeropuertos. Eso habrá que ver, ¿no? El movimiento se demuestra andando. Entonces, si es verdad que funciona, pues yo encantado, porque así tenemos más posibilidades de exportar, porque las personas que más información solicitan son los norteamericanos. Ahora nosotros vendemos, comparando la población, el número de habitantes, España, por ejemplo, Canarias, con Canadá o Estados Unidos, el porcentaje que vendemos nosotros en España y en las Islas Canarias es superior al mercado de allá, porque Estados Unidos tiene casi 300 millones de habitantes, si no estoy equivocado, no recuerdo cuántos exactamente, y Canadá no tiene tantos ni muchísimo menos, y Europa tiene muchísimos habitantes también, pero nosotros vendemos más en las Islas Canarias y en la península ibérica que fuera. Claro, a nosotros lo que más nos interesa hoy en día, digo hoy en día porque hace unos cuantos años yo procuraba no vender en las Islas Canarias. ¿Por qué razón? Lo he expuesto en otros vídeos y ahora lo voy a decir otra vez. Porque aquí los del Club del Perro de Presa Canario, oficial, estaban a verlas caer, a ver dónde había un perro de Irema Curto, de Manuel Curto, para cubrir perras con esos perros, ¿no? Fueran mejores, peores, mediocres. Entonces yo no vendía perros aquí, los vendía fuera, sin problema. Los vendía sin ningún tipo de problema y sin ningún cargo de conciencia. Sin ningún cargo de conciencia. Además, en Canarias, cuando uno pedía un precio por el perro, que era nosotros cobrábamos bastante menos por un perro vendido aquí que no vendido en la España peninsular o las Islas Baleares. Y menos, por supuesto, que perros que vendíamos a Europa. Bueno, pues querían comprar perros de los nuestros, pero a más bajo precio. Entonces yo me negaba en redondo y eso terminó. Por dos razones. Por el precio, yo prefería venderlos fuera. Y en segundo lugar, ya lo he dicho, para que no fueran a parar a manos de la gente del club. Y se cumplió. Se cumplió porque han estado años que no han podido echar mano de perros nuestros. Y en este momento estamos tan distantes en el prototipo racial
que nosotros criamos, del que crían ellos, esas personas para exposiciones, que ya a nuestros perros poco les interesa a estos criadores expositores. En cambio, los que quieren perros más fuertes, más rústicos, con más agilidad, ¿no? Con más temperamento, nos compran a nosotros. Bueno, antes de seguir, ahora me viene a la mente lo que me suele ocurrir siempre, que parece que es que me voy saliendo del guión, pero como yo no tengo un guión, pues voy soltando. Hoy le he preguntado a Manuel, oye Manuel, ¿tú te acuerdas qué persona te mandó un WhatsApp y me parece que hasta lo llamó por teléfono de la península de España? Amenazándolo, casi que amenazándolo, presionándolo, para que le regalara mi hijo, cuando mi hijo en eso no toma decisiones, las decisiones las tomo yo, para que le mandara un cachorro de presa y una cachorra, porque él nos había hecho muy buena publicidad y no sé qué historias. Y hoy le he preguntado a Manuel, ¿quién era? Entonces él me dijo, si no recuerdo mal, era fulanito, que yo no lo conocía. Conocía el afijo, pero yo a ese señor no lo conocía de nada. Últimamente me he enterado quién era ese señor, con ese afijo, que no voy a mencionar ahora para nada. Lo importante es el caso. Quería que nosotros le regaláramos un macho y una hembra. Claro, seguramente que no tenía dinero para comprar, pero estaba desesperado por comprar un macho y una hembra de los nuestros. Bueno, por un lado, nos hacía una publicidad negativa, totalmente negativa, pero por otro lado, como delincuente que es, pues quería que nosotros le regaláramos un macho y una hembra. Esa persona, si escucha este vídeo, se sentirá aludida. Y yo sé quién era, pero no lo voy a sacar aquí. Entonces, bueno, con respecto a los perros que yo estoy vendiendo al exterior, se venden más aquí en España que fuera. Pero, claro, los que vendemos fuera de España son 1.000 euros más, gastos de envío aparte. Entonces, no hay dudas a la hora de vender. Lo que ocurre que sí es verdad que a España o a Europa es más fácil que vender para Estados Unidos y para Canadá o para Hispanoamérica, porque hay países de Hispanoamérica que ponen bastantes dificultades con la documentación que exigen, ¿no? Y claro, los perros antes de exportarlos, nuestros perros y el resto de la gente, me imagino que también lo mismo. Lo que pasa que hoy en día, hoy, son muy poquitos los que venden perros fuera. Y han desaparecido muchos de los criadores, unos cuantos, ¿no? Pero tienen que pasar por sanidad exterior. Y tienen que exportarlos, la tramitación es a través de una agencia de aduanas. Nosotros lo hacemos todo a través de una agencia de aduanas, con toda la documentación que se tramita, buena parte de esa documentación en sanidad exterior. Y ahí piden una serie de requisitos. Como no se presenten todo lo que ellos piden, pues entonces no es posible exportar perros. Manuel domina muy bien esto. Antes de Manuel hacerse cargo de eso, era la madre cuando nosotros todavía no nos habíamos separado. Y antes de eso, quien lo tramitaba todo eso era yo. Yo conocía muy bien los entresijos, ¿no? Como tenía que moverme, lo hacía con la agencia de aduanas Curbelo, luego ya la agencia de aduanas Curbelo de doña Eva Menem, de la familia Curbelo, pues dijeron que ellos ya dejaban de trabajar los animales vivos, sobre todo perros, pero nos recomendaron otra agencia de aduanas, que es con la que seguimos trabajando. Bien. Entonces, por favor, no me pidan información de criadores, pues porque no se la voy a dar. Ni voy a opinar de perros. Yo en algún momento, si lo creo conveniente, pues hablaré de algún perro, incluso de algún criador, como he hecho últimamente, ¿no? Y no me han salido al paso. Se han callado la boca y punto. No han dicho nada. ¿Qué significa eso?
Hombre, pues lo que significa es que, bueno, quien calla otorga, significa eso, que yo estaba en lo cierto. Entonces, vamos a dejar eso ya. Y vamos otra vez con el señor Malik Tahara Salman. Ustedes han visto en el vídeo de la capa negra, si viene de Cane Corso, de Mastín Napolitano o de Dogo Alemán, pues aquí viene: hola señor Courtauld, vuelvo y le repito que no soy marroquí, nací en Melilla y soy rifeño. Usted dice que los perros de... Todo unido, perros de ganado que de hoy día son chuchos. Entonces pone dos caritas con lágrimas, ¿no? Riéndose. Los suyos son entonces los únicos. La verdad es usted un crack. Los mejores presa. Ahora también majoreros. Ya en septiembre voy a Tenerife. Un saludo y buen día. Hombre, empecemos por el final, señor Malik Tahara. Eso que viene usted a Tenerife en el mes de septiembre, ¿qué significa eso? Ya usted había hecho referencia que usted va a venir aquí para que yo lo reciba y le firme el libro. Bien, ¿y esto qué es con este tono y todo eso? ¿Que es una amenaza? Yo no le temo ni a un rifeño, ni a un marroquí, ni a un saharaui, ni a un español, de la parte que sea, porque por aquí han pasado, a amenazarme, pero se han ido con el rabo entre las piernas, porque con argumentos convincentes, basados en la realidad, no tienen la posibilidad de contraargumentar. Entonces han cogido y se han ido, ¿no? Bien. Vamos a ver. Melilla. Si usted nació en Melilla, si es hijo de rifeños, porque yo lo he visto a usted hoy, porque yo veo muchas cosas, y yo he visto el fantasma del Rif, y ahí le he visto a usted un comentario. El fantasma del Rif del youtuber, muy preparado, por cierto, un señor calvito con perillita, cana ya, ¿no? Es un experto en geopolítica, un experto en el tema de ahí del Magreb, clave geopolítica. Y usted aparece allí haciendo un comentario felicitándole, que divulgue la verdad sobre ese tema, ¿no? Y punto, y termina. Lo mismo que anteriormente lo he visto, también haciendo un comentario con respecto a cosa de perros, de otra gente, ¿no? De otro canal que no es el mío. Bien. Luego este señor, bueno, en primer lugar, si usted nació en el Rif, pregunto yo si sus padres eran marroquíes o eran rifeños. Si usted nació en Melilla, tiene que tener el carnet de identidad de Melilla, España. Si nacen en Ceuta, que quedan muy distantes, Ceuta está muy cerca del estrecho Gibraltar y usted está en el otro extremo, ya mirando a la antigua Cartago. Bueno, entonces yo supongo que si usted nació en Melilla, será y tendrá un documento nacional de identidad de español, aunque los padres sean de la zona del Rif. Pero cuidado, Melilla no forma parte de ninguna república rifeña. Este señor que habla en geopolítica, clave geopolítica, expone toda muy bien expuesta, ¿no? Pero no es el único. Hay otras personas muy puestas en ese tema, muy preparadas, muy documentadas, y hacen una defensa acérrima por lo que también significaría en beneficio de España, porque entonces sería una república entre España y Marruecos. Pero hoy por hoy, los del Rif, que muestran que desde hace 150 o 200 años o mucho más, antes de que el Estado de Marruecos se creara como Estado, ¿no? Eso, el Rif era el Rif,
¿vale? Una serie de tribus, y bueno, y allí hubo guerras, y ha habido guerras, y España también, ¿eh? Y bueno, y ahí yo ya lo había seguido eso hace unos cuantos años, ¿no? Con respecto a la guerra española, que perdieron la guerra española, ¿no? Digo, perdieron los españoles, ¿no? Salieron mal parados, ¿no? No recuerdo ahora el nombre de este señor, que luego, bueno, después al final, este señor se había formado, me parece, en España, sobre todo, si no recuerdo mal, en Zaragoza, ¿no? Y tenía una buena preparación cultural, militar y todo eso. Mal no sé cuántos crim. Bueno, no me acuerdo y ahora no tomé nota ni nada de todo eso. Bien, entonces, o usted tiene, si nació en Melilla, tendrá documento nacional de identidad español. No hay otra. Y si usted nació en algún punto del RIF, sin ser Melilla o Ceuta, tendrá el documento nacional de identidad, llamémosle así, marroquí. Aunque les pese. Porque es que Marruecos quiere dominar todo eso, usted lo sabe muy bien, ¿no? Quiere dominar todo eso y de momento lo está dominando. Lo mismo que está comiéndose el Sáhara. Lo que ocurre, claro, eso es mucho más complicado. Y lo del RIF, hombre, a mí como español, con lo que se plantea desde hace mucho tiempo, lo ideal, nos parece, sería que la República del RIF pasara a ser una realidad. Y entonces ya todas las migraciones de abajo, negras o de Marruecos, que eso sería un tapón para España. Y unas buenas relaciones, como plantea este señor, unas buenas relaciones con el gobierno de España, no con estos que están gobernando ahora, sino con otra gente, con otra mentalidad, pues podría ser una buena relación, con una buena diplomacia, con un respeto mutuo de la República del RIF, pero claro, España seguiría conservando Melilla, que es Melilla, es de España, es del mapa político español, no de ahora, usted lo sabe. Y Ceuta, lo mismo, ¿no? Y el Peñón el Peñón de Perejil, pues 3/4 de lo mismo. Bien. Entonces, bueno, una de dos. Que usted tenga un sentimiento rifeño es una cosa, y otra cosa es que usted haya nacido, es como el marroquí que nace en Barcelona. El marroquí, sea del RIF, de la posible república rifeña, como si es de más abajo, de Marruecos, pues será catalán. Y si nace en Madrid, será madrileño. Yo tengo un cliente que, si no estoy equivocado, los padres son de Marruecos, no sé si del RIF, me puedo enterar esta misma tarde porque nos llevamos muy bien. Un joven muy educado, es un empresario, joven, muy puesto en los negocios, y entonces pues se comunica con nosotros constantemente, ¿no? Y ha estado aquí. Y se le ha recibido muy bien, porque yo no tengo prejuicios ni contra rifeños, ni contra marroquíes. Ahora, como a mí me vengan a comer el coco con la religión, y como me vengan a imponer cualquier cosa, y automáticamente, como suelo decir, va de retro. Conmigo la tienen perdida, porque no les doy cabida. No les doy entrada. A esas personas no les doy entrada. Y si es holandés, me da lo mismo. Y si es de cualquier otro país, lo mismo. Como vengan señores de Holanda que tienen una animadversión hacia lo español, automáticamente yo no les voy a vender. ¿Por qué? Porque yo defiendo la españolidad. Y para mí la españolidad en este momento, mientras no cambien los mapas políticos, que no toque otro remedio, pues Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla y toda la península ibérica, dejando Portugal de lado,
que todavía no sabemos lo que va a pasar con Portugal, porque puede pasar después de determinadas negociaciones, no se sabe nunca lo que puede ocurrir, porque a lo mejor le conviene a Portugal y a España también volver a ser el mismo reino, respetando las políticas y un montón de cosas que no vienen a cuenta ahora, ni yo soy un experto en eso, ¿vale? Tengo unas ideas un poco así generales, ¿no? Bien, pero somos españoles, Ceuta y Melilla también. Entonces, claro, pero es que en este momento yo había entendido que usted era marroquí, no sé por qué, porque a lo mejor en alguno de los comentarios suyos, yo no sé si es que lo vi lo de marroquí o me confundí, pero usted me dice que es rifeño, cuidado. DNI. Y la genética, me puede decir usted, alto con la genética, ¿eh? Porque yo he conocido un caso que apareció en internet, en YouTube, de una joven de los kurdos, de una parte de los 4 kurdistanes que hay: el Kurdistán sirio, el Kurdistán turco, el Kurdistán iraní y el Kurdistán, porque forman distintos, son del Kurdistán y de Irak. Bien, entonces se hizo un estudio genético. ¿Y cuál fue la sorpresa que se llevó la señora? Que era una señora joven, muy maja ella, morena, muy militante, como kurdistaní. Y se descubrió que esta señora tenía origen iraní. No tenía nada que ver con los kurdistanos o kurdistaníes, ¿no? Y ella fue la primera impresionada. Y allí dice, usted tiene aquí un primo hermano, otro joven, que era iraní. Y entonces, mediante el estudio genético, se descubrió que esa joven del Kurdistán era iraní, de la antigua Persia, porque esos pueblos se han mezclado constantemente, o bien por voluntad propia, o bien por violaciones en casos de guerra, o por las razones que sean, porque eso viene muy de atrás en el tiempo. Bueno, pues lo mismo pasa en el norte de África, en la zona del Rif, Ceuta allí, Melilla en el otro lado, Marruecos aquí abajo, pero ahí siempre ha habido un trasiego durante siglos, y entonces a lo mejor se hace un estudio genético y hay sorpresas. Hay sorpresas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Usted podrá ser hijo de rifeños que a lo mejor tienen de más abajo de las fronteras que podríamos considerar rifeñas. Y entonces, ¿con qué carta nos quedamos? ¿Tiene de abajo también? ¿O tiene mucho de abajo también? Porque ahí ha habido guerras constantemente, a través de los siglos, de muchos siglos. No se han mantenido los rifeños puros, incólumes allí, que se ha conservado una genética, ¿no? Como los españoles, lo mismo. Pues esos son mestizos por todos los 4 costados. Y los marroquíes lo mismo. Del norte, del este, del oeste, del África Negra, no hay más que ir a Marruecos y darse cuenta. Yo no he estado en Marruecos, pero veo muchos reportajes muy interesantes, ¿no?, de Marruecos, y no es lo mismo del Alto Atlas que de la parte sur de Marruecos, que del oeste de Marruecos, del este de Marruecos. No hay. Entonces, claro, desde el punto de vista, como plantea este señor, clave geopolítica, pues hombre, desde todos los puntos de vista, a España, para evitarnos problemas, tanto en el Estrecho de Gibraltar como en el resto, todo el norte de Marruecos, por encima del territorio marroquí, si respetamos el Rif en el amplio sentido del término, pues a España le beneficiaría. No digo a los españoles nos beneficiaría, no, a España, porque yo a lo mejor dentro de 5, 3 o 10 años yo ya no existo, pero que la vida sigue en el territorio español. Y habrá que ver qué es lo que va ocurriendo con todas las inmigraciones de musulmanes, o bien del norte, desde el mismo Marruecos, todo lo que está pasando en Cataluña, y ahí se confunden, porque hay rifeños que se consideran marroquíes.
Y hay rifeños recalcitrantes que no quieren saber nada con los marroquíes. Ahora, habría que ver familia a familia, tribu a tribu, porque todavía se conservan bastante los lazos tribales, si están emparentados o no. Que esa es otra historia. Luego una cosa que yo ya he dicho en vídeos míos, hablando no de perros, y aquellas personas que quieren que hable de perros, que corten y se vayan a otra cosa mariposa. Pues hoy, esta tarde, va de esto, porque me lo ha sugerido Malik Tahara Salman, con el comentario que ha hecho ahí, ¿no? Entonces, yo ya dije hace mucho tiempo, cuando aquí en Canarias se dicen de los aborigenistas, o los indigenistas, independentistas, guanchistas, de que ahí en África, de donde procedían los indígenas, porque como ha demostrado, me parece que con base, ¿no?, el señor, ¿cómo se llama el señor leonés Maximiano Trapero? Pues guanche es un término francés medieval, pero entre los aborígenes, aquí entre los indígenas, perdón, pues no había un término guanche. Aquí eran tribus y tenían diversos orígenes, que coincide mucho de los orígenes de la población indígena de aquí, de los restos que se ha conservado, y de la población que persiste en algunas familias, un porcentaje bajo, digan lo que quieran, y se conserva más alto entre la línea femenina que entre la masculina, ¿no? Pero aquí lo que predomina es el ibérico, de toda la península ibérica, Portugal y España. De lo que hoy entendemos, mapa político, Portugal y España. Y los hay de lo que llamamos Vascongadas, Navarra, de Portugal de arriba, de Galicia, de Cataluña, y algo de genoveses y de algún otro punto más. De ahí viene todo. Bien, pues claro, yo decía los rubios, porque decía, no, es que aquí se menciona que los aborígenes, los indígenas, algunos eran rubios, porque el rey Taoro tenía dos hijas, una era morena y la otra era rubia. Bueno, eso está por demostrar. Eso está por demostrar. Y si los estudios que se hacían, o sea, las referencias que se hacían, era del siglo XVII, pues anda que desde que aquí no conquistan las Islas Canarias, que acaba la conquista de Tenerife, se termina la conquista de todas las islas en el 1476. De ahí hasta el siglo XVII, anda que no entró gente aquí, de la península ibérica, fundamentalmente, ¿no? Y en la península ibérica, debido a las tribus germánicas, los suevos, los godos, visigodos y todos esos pueblos, los vándalos, bien, todos esos pueblos eran germánicos. Luego, anteriormente, los celtas, que también eran centroeuropeos. Bueno, pues todo eso está en nuestros genes. Yo, por ejemplo, no tengo genes, según los estudios genéticos, del Magreb, ni de árabes. Yo tengo de judíos házaros, un 6%, pero los házaros, judíos házaros, pues no eran de Oriente. Eran de unas tribus germánicas, mejor dicho, centroeuropeas, que se convirtieron al judaísmo. Bien, entonces, hay en el norte de África, incluso en el Atlas, hay poblaciones, hay familias donde hay rubios y pelirrojos, pero como dice este señor, que conoce lo que está hablando, y que en Canarias parece que los arqueólogos y los historiadores no se quieren enterar, porque ninguno ha hecho referencia a eso, al menos que yo haya podido leer, y he escuchado a muchos que conferencian, ¿no? Y lo ponen como que los bereberes tienen raza rubia, como también la vi aquí. Eso no se puede sostener. No se puede sostener. No se basa en una realidad. Los alanos y los vándalos y todos esos se establecen y el imperio vándalo, que al final se disolvió, pero ahí estuvo, no sé si 150 o 200 años, en toda la zona del norte de África, hasta la antigua Cartago, todas esas tierras que eran de los romanos y anteriormente de los cartagineses. Bueno, pues ellos se establecen allí, se mestizan con todas esas poblaciones. Y esas poblaciones iban y venían, no se quedaban quietas en ningún sitio. Y en aquella época,
no había esos prejuicios. Y se cruzaban. Y había, pues, enlaces, ¿no? Emparejamientos entre tribus de allí del Atlas y de todo el norte de África, que a su vez venían también de mestizajes, porque, caray, si estuvieron allí en Cartago los fenicios, y luego toda la costa del norte de África, y la parte del Mediterráneo, ¿no? Fundaron factorías y ahí están, que no lo digo yo, Malaca, Gades, por ejemplo, Cádiz, Cartagena, Nueva Cartago, y todo eso, pues, esos eran de los cartagineses anteriormente fenicios, que luego se fueron mestizando también. Bien, y de esos antiguos cartagineses se han hecho estudios recientemente en esa zona de la antigua Cartago, y todavía hay una población de un 10% que conserva de aquellos fenicios que se establecieron allí. Y claro, mucho después es cuando llegan los vándalos y se mestizan, y todo eso queda ahí, ese revoltijo de gentes, ¿no? Y luego, pues, bueno, desaparece el imperio vándalo y luego siguen hacia Sicilia, y bueno, esos pueblos no tenían prejuicios, eso no había racismo, no había nada de todo eso. Ellos imponían al otro pueblo, los sometían, y bueno, y ahí se emparentaban y tenían hijos. Lo mismo que pasó entre las gentes más relevantes de los islámicos, árabes concretamente, que fueron minoría los que llegaron, árabes islámicos. No, en el sur de la península, desde Tarik y todos los demás, eran básicamente de la zona del norte de África, recién conquistada e islamizada. Pero claro, ¿eran esos árabes? No eran árabes. No hay más que leer historia, ¿eh? Y hay muchos textos al respecto. Entonces, volviendo al del señor Malik Tajara. Perros de ganado. Bueno, ya queda claro. ¿Usted de dónde es? De Melilla, español. O si tiene DNI marroquí, marroquí. Luego ya he dicho que habría que ver de los rifeños cuánto hay de unos lados y de los otros. ¿Vale? O de rifeños. Y aparte de eso de los rifeños, pues esos pueblos siempre se movieron también, no estaban ahí como en un compartimento estanco que no se relacionaban con los demás. No. Dejémonos de historias. Luego comenta aquí de perros de ganado. Vamos a ver. Usted, señor Malik Tajara, da la impresión de que no quiere comprender lo que yo he dicho en el último vídeo y en el anterior, unos que tienen que salir ahora. Estoy siempre repitiendo la misma cantinela, que me repito, dice un señor. Sí, todos nos repetimos, claro. Yo tengo que defender una tesis que yo considero que es basada en una realidad muy concreta, que es veraz. Entonces, cuando yo digo que el perro de ganado majorero, como realmente se le llama, ha estado Ezequiel, este amigo mío, hace unos días en Fuerteventura. Yo no sé si anteriormente había estado en Fuerteventura, no me desvío del tema. Entonces me decía aquí hace 3 días que él estuvo viendo perros allí y que unos le recordaban a los mastines españoles, que le recordaban que son más grandes, y otros más menudos, y que allí preguntó por esos perros y tal, y que un par de ganaderos que visitó, gente mayor, pues que le dijeron perros de ganado. Y claro, y este señor le preguntó más o menos de esos perros. Esos son perros de ganado de aquí de la tierra. Perros de la tierra, perros de ganado. ¿Qué es lo que yo vengo diciendo hace tantos años? No bardino. No bardino. Ni perro majorero, porque perro majorero le llaman los de las otras islas, o sea, el resto de las islas, de las 6 islas no habitadas. Cuando se refieren a esos perros, lo mismo que cuando se refieren a los humanos de esa isla, tengan el origen que tengan, ¿no? Pues se refieren a perros majoreros, personas majoreras, quesos majoreros, cabras majoreras. ¿Cómo se lo tengo que explicar, señor Malik Tajara? ¿Cómo se lo tengo que explicar yo a usted? Porque eso lo entiende cualquier persona. Que no se cierre en banda.
Y la mente tiene que estar abierta para comprender la realidad. Entonces yo digo que estos perros de hoy, usted es el que dice chuchos, aquí lo viene, hoy día son chuchos, los suyos son entonces los únicos, la verdad es usted un crack, todo eso es ofensivo. A usted lo que yo veo no le da mucho las neuronas, perdone que se lo diga, y no se ofenda por eso. Usted léase, analice esta realidad. Y lo que yo vengo diciendo desde hace, usted no sé los años que tendrá, pero yo hace 40 y pico de años largos que yo vengo defendiendo esta realidad, esta tesis, basada en el conocimiento de Fuerteventura, de Lanzarote, del resto de las islas, de la historia de las Islas Canarias, de los documentos, de los acuerdos, los cabildos, de Viera y Clavijo. Usted es que no me entiende. O usted está cerrado en eso y como usted tiene un perrito de 5 años, pues ese perro a usted le molesta que no es de Melilla, que no es del Rif, es de Fuerteventura. Unos perritos venidos a menos que no tienen relación con aquellos perros que dice Viera y Clavijo, bravos mastines del país de Fuerteventura. Y los perros más comunes en Canarias son mastines. Pero ¿cómo se lo tengo que explicar? Eso lo oye cualquier persona y a mí me parece que dirán, Manuel Curto tiene razón porque eso lo he dicho ya desde hace años. En mi libro del 91 está archidicho. Y luego todos los vídeos que he hecho, no sé si son 140 por ahí, lo vengo relatando lo mismo cuando toco el tema de los perros de ganado majorero, que siempre me he referido a ellos. Y ya he dicho en alguna ocasión que yo llegué a tener 19 ejemplares. Yo me iba a Fuerteventura hacer lo que se llama estudios de campo. Usted no ha hecho ningún estudio de campo. Usted no tiene ni la más remota de la historia de Fuerteventura, ni de la conquista de las Islas Canarias, ni de las poblaciones indígenas. Usted de eso no tiene ni idea. Amazigh. ¿Por qué dice usted que son amazigh? ¿Por qué? ¿Por qué amazigh no pueden ser también los marroquíes? Y los del Rif son amazigh, descendiente de amazigh, de poblaciones amazigh. Y defíname usted qué es amazigh, porque en un vídeo ya lo hizo constar. Y un señor de Gran Canaria, no sé dónde es, lo mismo, amazigh, pero claro, no sabe ni escribir. Ponía un parrafito muy cortito, pero no fue capaz de desarrollar su tesis, documentarlo. Porque claro, intentar taparle la boca a una persona, en este caso Manuel Curto, solamente con esa falta de argumentos, pues no se sostiene. Y esto lo lee cualquier persona. Y cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento, no de conocimiento, de capacidad de comprensión, a ver lo que dice aquí y lo que dice Manuel Curto, pues yo pienso que llegarán a la conclusión de que Manuel Curto tiene razón. No es lo mismo el perro majorero, como le llama usted le llamaba también bardino majorero, y después, como yo he dicho, perro de ganado, que lo vengo diciendo hace 40 y tantos años. Y me he referido a Antonio Cardona Sosa. Aquí tengo un libro publicado por Antonio Cardona Sosa. Compre, señor Malik Tahara, uno de esos libros. Léalo. Pero usted tiene la capacidad de comprensión, el conocimiento histórico, como para poder valorar negativa o positivamente el contenido de ese libro. ¿De percatarse si lo que dice es verdad o es mentira? ¿Está basado en la historia? No, porque no hace ninguna referencia a la historia de las Islas Canarias. No se refiere a los acuerdos. No, textualmente. Ha incursionado en los textos originales, que están ahí, al alcance de todo el mundo. Lo que ocurre es, claro, que yo los he mencionado, los acuerdos de Fuerteventura, los acuerdos de Tenerife. Bien. Entonces, estos perros de hoy, lo que usted tiene en su casa, no es lo que había aquí hace 80 o 100 o 300 años. Esos perros que dice que eran grandes, bravos. Y yo he intentado aproximarme a esos perros con fotografías que están en internet, en vídeos míos. Fotografías de perros de hace unos cuantos años, 40, 45 años y menos. Claro, de todas las fotografías que yo hacía una selección de aquellos perros que me parecían los más genuinos, ¿no? Y cuando yo en la Feria de Ganado de Tefía y Maquinaria Agrícola en 1984, ¿dónde estaba usted en el 1984?
¿Cuántos perros había tenido de esos? ¿Con cuánta gente del país, de ganaderos, se entrevistó usted con el afán, el deseo de comprender aquella realidad? ¿Usted estaba ahí? ¿Usted ha hecho algún estudio de campo, como hacía yo? Eso lo llamo yo estudio de campo. Observarlos, preguntar, fotografiar, para yo formarme una composición de lugar. ¿Cuál es el más genuino o menos genuino? ¿Cuál es el que conserva más raza y del que conserva muy poca raza? ¿No? Porque el hecho de que tengan la capa bardina no significa nada. Porque como me decían allí en Fuerteventura, viejecitos que ya tenían 80, 83 años o más, ¿no? Me decían, no, aquí los había distintas capas. Mastines, como he dicho yo en más de una ocasión, los había, las mismas capas que tenían los mastines en la península que se conservan todavía en nuestros días. Y aquí se traían mastines constantemente para refrescar las castas que se habían introducido hacía tiempo. Las caballares lo mismo. Las vacas lo mismo. Aquí la rubia gallega, cuando yo decía que la rubia gallega, digo que las vacas bastas de aquí eran descendientes de la rubia gallega, don Juan Capote, de La Palma, veterinario, que entonces había terminado la carrera hacía poco, me discutía que no. Eso lo he planteado en vídeos. Entonces, al final acabó clasificándose la vaca basta y la palmera como descendiente de la rubia gallega, no de la portuguesa, que cuidado, en Portugal hay distintas razas de vacas muy hermosas, muy bien seleccionadas en nuestros días, por prototipos raciales, la cornamenta, la capa, todo, son grupos distintos. Es como las cabras aquí también. Las han clasificado por prototipos. Una es la majorera, la otra es la cabra peluda del norte y así sucesivamente. Bien, pues entonces, cuando no se tiene el conocimiento y uno va a defender eso porque lo tengo yo, pues mire, perdone usted, lo que usted tiene no es aquello. Y usted ha cometido la osadía, de decir que tiene una perra, una cachorra de no sé cuántos perra a mastín canario. Y yo le he salido al paso y he dicho, no, mastín canario no. Porque el mastín canario, yo reivindiqué la denominación y estoy trabajando en la cría y selección del mastín canario, que es una cosa nueva. Que yo no voy a desvelar aquí ahora porque es una cosa nueva o hasta qué punto solamente es parte de cosa nueva. Pero usted no puede tener uno. Es mentira. Eso es una osadía. Producto de la ignorancia. Ignorancia no de insulto, sino del desconocimiento. Pero a mí me gusta más decir ignorancia, de ignorar. Lo ignoro. Yo de un tema que no conozco, de animales, de lo que quiera sea, no opino. Porque para eso, como digo a veces, doctores tiene la Iglesia. Usted podría decirme, doctores tiene el Islam, ¿no? Bueno, pues nosotros como somos de la religión cristiana, aunque yo no sea cristiano católico, aunque haya sido bautizado, pero yo no creo en todos esos mitos, que vienen muy de atrás. Lo mismo que el Islam. Eso se ha nutrido de milenios atrás, de antes de Mahoma, posterior de Mahoma, y Mahoma no dejó nada escrito, como yo he dicho, y hay quien no le guste porque está con la cuestión del Islam. Y que rezan agachando y poniendo el culo en pompa. Los más fundamentalistas 4 o 5 veces al día dejan de hacer lo que están haciendo y ¡pam! Ahí a orar. Mira tú la que tienen montada los fundamentalistas en Cataluña ahora y en tantos sitios, que eso parece ya que has llegado, pues yo que sé, al Pakistán o a la Arabia de no sé dónde, y quieren mezquitas, pero en sus países de origen no quieren iglesias, como pasó, por ejemplo, con Arabia Saudita y otros pueblos de por allí, ¿no? Bien, pues todo esto está en la mente de las personas. Eso es de tipo cultural. Eso es tipo cultural. ¿Usted dónde ha mamado? ¿Qué religión ha mamado? Antes del Islam, imaginémonos que usted y todos los rifeños, ya no hablemos de los marroquíes ni del resto del mundo musulmán, imagínese usted que los rifeños de hace, yo qué sé, antes del siglo VIII, siglo IX, antes, bueno, pues profesaban la religión islámica, le llaman religión, monoteísta. Y Mahoma es el último, ¿cómo se llama? Profeta, ¿vale? Pero ¿quién lo ha dicho todo eso? Está en el Corán, ¿no? Pero si no escribió nada, Mahoma. Y cuando yo he planteado en un vídeo hace poco,
Ahora salió el anterior o el otro. ¿Cómo se demuestra? ¿Que Mahoma existió? Parece ser que sí. Ahora, todo lo que viene escrito después en el Corán, ¿quién lo escribió? ¿Y en qué épocas? Lo mismo que los evangelios, lo mismo que la Biblia. Escuchen a Biglino, ¿cómo se llama de apellido? No me acuerdo ahora. Ayer mismo lo estaba escuchando, que es un experto en arameo y en hebreo. Y dicen, la Biblia no es un libro religioso. Todo eso ha sido manipulado generación tras generación desde hace milenios para dominar a los pueblos. Y por eso yo decía, ¿existió Moisés? ¿Eso que nos cuentan? ¿Jacob? ¿Existió David? Pero es que es de cosecha mía. No es de cosecha mía. Lean el libro de Shlomo San que lo presenté aquí. Léanlo. Algunos consideran en el mismo Israel la máxima autoridad por sus conocimientos y por todos los libros que escribe. Shlomo San. ¿Vale? Lean a Shlomo San. El invento del pueblo judío, si no recuerdo mal. El libro lo tengo por ahí, lo leí y estoy en estos días planteándome, lo voy a leer otra vez, porque yo soy muy torpe. Yo tengo que leer un libro de esta enjundia una vez y otra vez y otra vez, para quedarme con toda la copla. Claro, cuando una persona no lee nunca un libro, y en alguno de los vídeos he dicho que los musulmanes no leen el Corán, pero ellos tienen un planteamiento crítico en el mejor sentido del término de lo que es el Corán y cómo se ha ido escribiendo el Corán y cuántas interpretaciones del Corán hay. Eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Pues con respecto al perro de ganado majorero, yo no tengo más que leer no solamente este comentario, que no es un comentario, esto es como una acusación y tal, que tal. Es un crack, los mejores presa, ahora yo tengo los mejores presa, y ahora también majoreros. Pero si yo no he dicho que yo tenga los mejores perros de ganado majorero, no majorero, porque majorero se le llama al resto de las islas, y yo los denomino perro de ganado de Fuerteventura, o sea, majorero, es como decir podenco y bicenco de la isla Ibiza, y eso no ha quedado claro todavía. Claro, para personas como usted no ha quedado claro, porque usted está cerrado ahí con eso, y no hay quien lo saque de ahí, porque no leen nada, no leen. No leen con el deseo, con el afán, con el imperioso afán de aprender cosas. No, aquí la forma de escribir con faltas de ortografía, ni una coma, ni nada. El señor que he estado escuchando, este señor, no recuerdo ahora, de clave geopolítica, este señor se encuentra con los mismos problemas que me encuentro yo, que les corrige, separe la palabra. Y hoy he visto ahí, he leído los comentarios, que son muchos, y bueno, la mayor parte de las personas que intervienen ahí no saben escribir, no han pasado por la escuela, mejor dicho, han pasado por la escuela, pero la escuela no ha pasado por ellos. Entonces, el problema con el que nos enfrentamos, la inmensa mayoría, es que esa base necesaria, imprescindible, para poder comprender la realidad, uno poder expresarse consciente de dónde va una coma, una H. No hay que confundir haber del verbo haber con H o haber de ver. Y estos errores los comete el señor Malik Tajara. Y ni una coma, ni un acento, nada, eso sí, las caritas esas, y ya se siente feliz y contento en posesión de una verdad, su verdad, ¿no? Bueno, entonces lo que él tiene, no, lo demás lo que tienen por ahí son chuchos. Pero sí, yo ya he argumentado porque desde mi punto de vista esos perros no son. Y he dicho, hay alguno, que yo lo he visto, el que tenía Tato Mesa, el Arico, el padre de mis perros que está aquí, que mis perros que tengo yo aquí son inferiores al padre. Y yo tengo que reconocerlo. Yo quisiera tener a Arico, pero lo castraron porque se iba a ir con perras. ¿Vale? Pero lo que yo conozco por ahí, Ezequiel, que conoce mucha gente y está jubilado ya,
pues este señor, anticipadamente, pues ese señor está pendiente a ver por dónde hay un perro. Y me dijo, mira, en tal sitio, en las naves tal, hay perros. Digo, ya les estuve viendo. Pero aquello no vale. Sí, tienen espolones en las patas traseras. Tienen la capa bardina. Pero eso es, a mí no se me ocurre cruzar un perro de esos, o cubrir una perra, ninguna perra con un perro de esos. Prefiero quedarme al margen. Ni perro de ganado, ni perro majorero, ni nada. Paso del tema. Pero como yo soy constante en mis planteamientos y pienso, me parece que la labor que estoy haciendo de cría y selección es importante, lo que pasa, como he dicho, esto va lento. Lento. Y me pregunta el señor Malik Tajara, los 5 cachorros, ¿cómo van? Pues los 5 cachorros van como van. Los estoy criando. Ahora me quedé con una hembrita, las demás no las he vendido. Los tengo colocados, 3 machos y una hembrita, en manos de amigos, porque así no les tengo que dar de comer. Se crían en manos de esas personas de absoluta confianza, no gente tercermundista, no. Gente que es aficionada y que colabora con mi trabajo de cría y selección. No económicamente, pero sí que me echan una mano y dicen, mira, este perrito lo tienes aquí para ti. Y este perrito lo criamos nosotros y cuando te haga falta puedes criar con la hembra, y yo me he quedado con una y la tengo aquí. Porque yo no me puedo llenar con todo lo que nace aquí. De estos cruzamientos que yo hago para ir mejorando lo que yo quiero sacar, ¿no? Entonces, ahí me he quedado con una hembrita, está aquí, y poco más. ¿Por qué? Porque yo no puedo, yo tengo perros regaditos por ahí, ¿no? Claro, el señor Malik Tajara tiene un perrito, y como es su perrito, pues ese perrito entonces es capaz de discutir conmigo o de argumentar, ¿no? Como si acusándome a mí, ¿no? Acusándome a mí. Los únicos, la verdad es usted un crack, los mejores presa, y ahora también mejores yo en septiembre voy a Tenerife. Un saludo. ¿Qué me quiere decir con eso? Como diciendo, voy a ir allí, nos vamos a ver las caras. Pero es que usted no hace falta que venga aquí. Porque con los mensajes que me ha mandado, en plan ofensivo, no queriendo aceptar lo que yo vengo planteando. No es que usted se tenga que convertir a nada como si fuera una religión, pero si usted no es capaz de comprender lo que yo vengo planteando, ¿qué piensa? ¿Que va a venir aquí y yo le abro las puertas de la esperanza? Mira, tengo esto, tengo aquello, tengo lo de más allá. No. Es más, yo el libro no se lo vendo. Yo le ofrecí, digo, mire, compre el libro, dirígese a mi hijo. No, pero ya con su enfoque, con sus planteamientos, yo es que no lo voy a dedicar, a vender el libro, ni dedicado ni sin dedicar. No se lo voy a facilitar. Ahora, si usted lo compra por las librerías, muy bien. Pero yo esto no se lo permito ni a usted ni a nadie. Yo tengo mi enfoque, mi manera de plantear, y al que le guste bien y al que no, aire. Toda aquella persona que se dirija a mí en ese plan, y otros que yo he visto ahí, ¿no? Con respecto a otro tema, por ejemplo, aquí hay uno, que las descalificaciones, esta mañana he hecho un vídeo y aparecerá ahí, lo he citado textualmente, pues lo tengo aquí porque lo anoté. Pues, ¿qué quiere que les diga? No me interesan. Y este señor que habla del RIF, que es un hombre muy preparado, y que habla con arreglo a sus conocimientos, defendiendo no solamente ese tema, porque yo lo sigo desde hace tiempo. Él toca distintos temas porque es un hombre muy experto en geopolítica. Significa que no solamente se limita al norte de África, al RIF, pero es que yo he escuchado a otras personas muy expertas, ¿no? Como suelo decir yo, muy doctas en el norte de África, porque claro, ya cuando vamos al resto de África, pues bueno, yo lo que puedo hablar es de los reportajes que he visto yo, ¿no? De los vídeos sobre África Negra, sobre los bantúes y tal, en fin, muy interesante, ¿no? Pero ahí me pierdo.
Ahí me pierdo. Sé que la población bantú en el África negra es la que predomina, con muchísima diferencia, y que han ido comiendo terreno a otros negros africanos, de otros tipos, de otras etnias, de otros grupos, y ellos se han ido imponiendo. Bien, pero no voy más allá, porque no me he interesado tampoco más, porque entonces no podrías abarcarlo todo. Ahora, en el tema del norte de África, pues hombre, a nosotros nos afecta, porque tenemos el estrecho de Gibraltar ahí, y tenemos ahí los anglosajones en el estrecho de Gibraltar. En Gibraltar. ¿eh? ¿Y quién domina eso? ¿Por qué están ahí? Eso que es una colonia, que eso es del territorio español. Hay documentos en Europa que lo acreditan y que eso no puede. Lo que pasa es que los ingleses, con el apoyo de los norteamericanos, que son los anglocabrones, ¿no? Con sus intereses, por eso están potenciando a los marroquíes, que se hagan con todo África para servir los intereses. Y encima, el rey de Marruecos, el anterior, fue el primero que reconoció al pueblo de Israel, del 1948. Me parece que fue el primer estado que reconoció al pueblo de Israel. ¿Con qué finalidad? Hombre, porque eran muy conscientes de que los israelíes tenían una pata importantísima, porque eran eso, son los askenazis, los házaros, que están en Israel gobernando, el Netanyahu y todos esos son eso, házaros, no son semitas de origen de ahí de Oriente, como los palestinos, no lo son, esos son de la Europa, de la Europa central. Entonces, claro, reconocen a Israel y ya tienen el apoyo norteamericano. Y ahora Trump, como plantea este señor especialista en geopolítica, si realmente el RIF pasara a ser en su totalidad, y ahí verían los mapas, las fronteras, si pasara a ser una república, sería entre el estrecho de Gibraltar y Melilla. Melilla seguiría de España, porque lo es. Ceuta lo mismo, y luego el RIF, la República del RIF. Luego, una buena relación con España, y eso serviría de tapón. Y las relaciones con los países del este de África, del norte de África, serían mucho mejores, ¿no? Y todo eso haría que la cuestión política, los intereses de los norteamericanos, de los israelíes y todo eso, pues eso, como dice este señor, les complicarían mucho. Y claro, los rifeños, con toda la población que tienen en el exterior, porque no les ha tocado otro remedio, y en España hay muchos de origen rifeño. Ahora, algunos de esos de origen rifeño son marroquíes convencidos. No están por el RIF independiente. Que esa es otra película, ¿no? En Cataluña, en el resto de España, ahí te da cifras, ¿no?, de lo que se puede conocer hoy en día con una estadística. Bueno, pues unos son rifeños y los otros son marroquíes, que no tienen nada que ver con los rifeños, pero hay rifeños que son partidarios de Marruecos y se consideran marroquíes porque el DNI que tienen, con el que viajan, el pasaporte, es marroquí. Y usted lo sabe mejor que yo. Porque cuando usted me dice que es rifeño, no puede ser, porque usted ha nacido en Melilla. El marroquí que ha nacido en España o en Cataluña, como una señora ahora que ha escrito un libro que lo tengo pedido y estoy deseando que lo traigan, yo ya he hablado de ese libro. Bueno, pues esta joven es hija de marroquíes, que ella lo cuenta en una entrevista, en un podcast que hacen, ¿no? Esta señora era hija de marroquíes analfabetos. Claro, cualquier persona, sea del norte de África, donde quiera que sea, si para poder ganarse mejor la vida se va a Cataluña, o se va a Vascongadas, o se va a Polonia, o se va a Francia, para buscarse la vida, para buscar... Ahora, tiene que integrarse. No matar gente.
No intentar convertir a los demás, ni a la religión, ni a nada. ¿Y cuántos de esos que el Islam prohíbe las bebidas y la bebida alcohólica? Y las drogas, me imagino que también las prohibirá, ¿no? El Corán, ¿no? Supongo yo. La religión musulmana, llamémosle de la religión entre comillas, ¿no? Bueno, pues están ahí en la península drogados perdidos de ahí del norte de África. Y algunos serán rifeños también. Y otros marroquíes. Y violan. Y asesinan. ¿Y cuántos hay en las cárceles? De todos los que liberan en Marruecos. ¿Pero todos son marroquíes? Sí, todos marroquíes con el documento, con el pasaporte marroquí. Pero algunos serán rifeños también. Y han caído en las mismas... los mismos vicios, ¿no? Y yo los he visto ahí en vídeos y tal, que van borrachos perdidos, ¿no? Pero es que si el rey de Marruecos, que según parece, le gustan más los muchachitos que las mujeres, o que su esposa, que se separó hace ya unos cuantos años, este señor se le ha visto, yo lo he visto en un reportaje, que no es un invento, lo han grabado, este señor borracho, perdido. Pero eso se lo prohíben, y en Marruecos, como en todos los países musulmanes, la que les cae la del pulpo, como se suele decir en español, ¿no? A los que son homosexuales y a los que beben alcohol. Pero el rey Fat, creo que era, ¿no? Bueno, pues este señor cuando murió, debajo de la cama se descubrió que tenía un montón de botellas de whisky que le regalaba George Bush, se lo mandaba como regalo y tenía unas botellas vacías y las otras sin vaciar, llenas. Y a este señor le encantaba el whisky. Ahora a la población, prohibido. A las mujeres de esos países, unos con el burka, los otros no podían conducir. Las mujeres, por ejemplo, todavía, hasta hace 4 días en la Arabia Saudita. Todos esos pueblos están dominados por eso que llaman una religión. Y eso nos quieren imponer ahora en España. Y eso lo están imponiendo en Francia. Ahora me parece que todo esto, ya que empieza a haber una reacción, veremos lo que ocurre con los que no quieran cambiar de comportamientos. Tendrán que volver a sus antiguos lares, a su antiguo país, a Pakistán, a Siria, a Marruecos, a donde quiera que sea, porque es que no será posible, porque vendrá una reacción de reconquista. Dice, no, es que se reproducen más. Sí, se reproducen más, pero eso no lo significa todo. Eso no lo significa todo. Ya se irá viendo. A medida que en España y en toda Europa, que ya ahora mismo en Austria, hay una reacción en contra de todo eso. Eso de que ahora tengan que exigir en España escuelas de Islam, la enseñanza del Islam, cuando resulta que en España la religión cristiano-católica se logró que la religión fuera por un lado y la política por otro. La religión que la quiera profesar, el catolicismo o el anglicanismo o el protestantismo de la rama que sea, o el del Islam, pues en plan privado, el judaísmo es lo mismo, ¿no? Las sinagogas y todo eso, bueno, pues en plan privado, muy bien, y aquí en paz y en el cielo gloria. ¿No? Pero no, el Islam quiere ir cogiéndolo porque están adoctrinados. Entonces, todos tenemos que pasar por ahí. Lo que decía, por ejemplo, de Libia, Gaddafi, decía, no se va a conquistar con la espada Europa, sino con los vientres de nuestras mujeres. Bueno, pues miren ustedes él dónde fue a parar. Y un hijo que anda por ahí, ¿cómo está ese hijo? Y que pretende pasar a gobernar otra vez en Libia, pues el hombre tiene guardaespaldas por todos lados y está viendo fantasmas por todos lados porque se lo van a cargar. Claro, porque Gaddafi tenía sus partidarios y sus no partidarios, sus enemigos, ¿no? Y ahora mismo no interesa que lo mismo que en los tiempos de George Bush o de esta gente, pues se cargaron con la Clinton a la cabeza, que fue a Siria, y se cargaron a Libia, y se cargaron a Gaddafi. Bueno, pues están dispuestos a cargarse a quien sea, solamente por cuestiones de dominio, ¿no? Y hay unas élites
en la profundidad de las políticas, que son los que dominan. Pero si la población se rebela y tumbamos en la medida de lo posible a estos políticos como Pedro Sánchez, que ha estado vendiendo España a los Rothschild, los Soros y todo eso. Pero es que lo mismo hizo el rey emérito, don Juan Carlos. Este señor era un confidente de la CIA. ¿Y qué intereses sirve en este momento el actual rey? Es un problema para España, para nosotros los españoles. Pero es que eso se empezó a balcanizar cuando Suárez, Café para Todos. Y Aznar siguió las mismas políticas. Y ahora mismo están todos. Y no tocar, lo único son los de Vox que dicen, no. Hay que volver a las provincias y a centralizar un poco ciertas políticas, porque esto nos conduce a la balcanización, que ya está la cosa muy complicada. Bueno, los demás, el PP, el PSOE, los independentistas, todos votan lo mismo con tal de acabar con la España que se fue construyendo durante siglos, muchos siglos, y ahora imagínense en lo que está. Y encima echan mano de los musulmanes, sean del origen que sean, para potenciar sus políticas. Ahora, eso les va a traer unas consecuencias nefastas, porque mira ahora mismo en Cataluña. En Cataluña, dentro de 4 días, la población autóctona ha sido sustituida por los musulmanes. Lo que está pasando en muchas partes de Francia, de Alemania, de Suecia. Pero claro, ¿qué ocurre? Que todavía el porcentaje de población, tanto en España como en Francia, como en cualquier país europeo, en Rusia no les han dado, y hay musulmanes, porque Rusia es muy grande, hay musulmanes, pero cuidado, esos tienen que andarse con mucho cuidado. Y hay muchos judíos, pero están metidos en las políticas que benefician a todos la Unión rusa, ¿vale? Y ahí está Hungría, que no le han dado entrada y forma parte de la Comunidad Europea, pero no han entrado al trapo que les imponían para inmigrantes. En Holanda cortaron de entrada también. Y entonces en Rusia no hay esos problemas. No lo hay en Hungría. Polonia cortaron. Ahora, Francia, Alemania, imagínense lo que ha sido Alemania y lo que es ahora, ¿no? Inglaterra. Portugal, que he estado viendo yo un reportaje estos días y me he quedado con los pelos erizados. Vídeos de un joven argentino que va haciendo reportajes por varios países del mundo, de India, de Pakistán y de todo Oriente Medio y de Israel y de Portugal y de España y tal, y claro, y de toda Europa hasta Asia. Bueno, pues lo que nos va presentando en esos vídeos pone los pelos de punta a cualquier persona que sea francesa, autóctona francesa, porque nosotros no tenemos ningún problema con musulmanes. Ellos son los que crean el problema. Ellos son los que nos crean el problema. Pero claro, nosotros todavía somos mayoría. En España todavía hay 40 y pico millones que somos ibéricos. España, perdón, y Portugal somos ibéricos. Ahora, que los demás, eso. Pero vamos a ver, porque como haya una reacción y los políticos vayan cambiando de signo y aplicando unas políticas totalmente distintas, que no propicien los incendios como ha pasado ahora, dicen, no, ha sido un pirómano y otro pirómano, sí. Todo eso ya se irá descubriendo y muchos ya vemos por dónde van los tiros, ¿no? Y España lo que interesa es hundirla para de ahí entrar a saco. Pero eso lo sabemos muchos. Y a la gente la tienen ahí, viendo la televisión, pasando, no queremos hijos, no nos casamos, que ya lo he mencionado yo en alguna ocasión, ¿no? Y entonces, claro, como dicen, las sirias se reproducen a 4 o 5 hijos de media por mujer. En cambio, en España, pues la mayoría de las parejas, ya no digamos matrimonios, de las parejas se reproducen un niño. Ya está. Pero desde que empieza a haber una reacción, las personas más conscientes y con 2 dedos de frente
y automáticamente reaccionan. Yo conozco gente que no quería tener hijos y ya están teniendo hijos. 1, mínimo, 2, 3, 4. Yo tengo familiares, 4 hijos. Y algunos 5. Yo tengo aquí conocidos, familia de amigos míos, que tienen 6, 7 hijos, que son de aquí, de Canarias, pero muy conscientes del problema. Entonces dicen, no, a nosotros, y no tienen subvenciones, no propician la tenencia de hijos como pasaba cuando el franquismo. Y no es que yo ahora esté reivindicando el franquismo, no, simplemente que es verdad. Que casas sociales cuando el franquismo, pues se hacían muchísimas. Miles y miles y miles. Hoy en día, no. Hoy en día acceder a una... Pero todo eso está estudiado, con los sueldos que se cobran, al costo de la vida, más de las viviendas y todo eso, pues, a ver, es pura especulación y la gente joven, pues, lo tiene muy complicado, claro que lo tiene complicado. Entonces dicen, no, yo ni me quiero casar. Pero el no quererse casar, viven mi pareja, y tienen un hijo. Y por aquí han pasado más de 4 que son así, yo los veo, unos los conozco, otros no. Dicen, no, quita, yo no. No. Bueno, pues ahí están las musulmanas que tienen 4 o 5. ¿Qué pasa? ¿Que para ellas es más fácil? ¿O para las judías es más fácil? Yo he visto reportajes en Israel de los fundamentalistas judíos, rabinos y no rabinos. Las mujeres están en sus casas, salen y esto y lo otro, pero se reproducen 6, 7 hijos, 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos. Y vaya que sí los mantienen. Y en cambio, todo esto que se ha ido generando en la mente de las personas, en Occidente, pero afortunadamente empieza a haber una reacción. Y somos muchos más. En Canarias somos muchísimos más. Los españoles de orígenes españoles, que no los musulmanes, ya no digo magrebíes, sino los musulmanes, sean del Magreb o donde quiera que sean, son minoría en relación a nosotros. Entonces, si hay una reacción, enseguida todo esto se va a resolver. Y no hay que temerle tanto de que el rey de Marruecos nos vaya a invadir. No, ese señor, ese bujarrón, que va de la mano con otro bujarrón, joven, por Francia, que él ha pasado allí, que está enfermo, no va a estar enfermo. Seguramente que se le pega a las drogas para estimular su sexualidad, lo que quiera que sea, no. Este señor, que tiene amantes, no tienen escrúpulos, tienen amantes marroquíes que están boxeando en Alemania, otros que son de Francia, él vive allí, claro, ¿cómo no va a estar demacrado? Este señor está enfermo, mentalmente enfermo. Eso, a este señor lo coge, por ejemplo, un musulmán de hace 400 años, 500 años, y le dice, pero usted no es musulmán, usted es un degenerado, que tiene al pueblo sometido. Se habla que el rey de Marruecos es una de las mayores fortunas del mundo. ¿Y cómo tiene al pueblo? Tiene a una casta de políticos, muy bien pagados, que sirven sus intereses. Él no decide nada, son los políticos que él ha nombrado, ahí los tiene, pues eso, de embajadores, de los que llevan todo el cotarro, ¿no? Él los paga muy bien y ellos cumplen sus funciones, pero el rey es un inepto total, un degenerado, mucho peor que el padre, y no digamos del abuelo. ¿Y de dónde procede esta familia? Estúdienlo. Que esos son de reyes de origen, de generaciones. No. Eso se impusieron en un momento determinado y de ahí vienen ellos, ¿no? Que si vienen de la línea de Mahoma, todas las películas que se montan, como si eso fuera una garantía de pureza genética y de lo que quiera que sea. Y eso es una aberración. Claro, si la población marroquí, ya no hablemos del Rif, que también se mantiene en la ignorancia, que no leen libros, no leen, no escuchan, están con el Corán, y salen de sus tribus, de sus pueblecitos, de miseria, y se buscan la vida en otro sitio, pero llevan eso en la mente. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que donde quiera que van, no digo que en su gran mayoría, pero la mayor parte crean conflicto, y no se integran.
y no educan a sus hijos, a no ser casos excepcionales, que yo los conozco aquí. Un veterinario conocido mío se casó con una joven veterinaria que es nieta de uno que fue de las fuerzas de Franco, ¿no? De la escolta que tenía Franco, ¿no? Que eran marroquíes. Bueno, pues esa joven está totalmente integrada, pero claro, nació y se crió en España. Y el marroquí, que era de la Guardia de Franco, se casó con una española. Se integró. ¿Eh? Y entonces esta joven, que ya no es tan joven, tiene hijos aquí, se separó y se divorció, que se había casado con una cordobesa, no sé si hizo filosofía y letras, que trabajaba al menos en la universidad aquí de La Laguna. Bueno, pues tuvo hijos con esta descendiente de marroquíes, pero que ellos son españoles. Como yo conozco aquí familias que descienden, por ejemplo, Qasem. Aquí vino un libanés que no sé si era musulmán o era cristiano, me parece que era cristiano, pero bueno, que era de allá del Líbano, y este señor vino vendiendo telas y tal, y se casó con una chica de Tacoronte, hace eso muchos años, principios del siglo XX. Bueno, pues se casó con una de Tacoronte, luego tuvo hijos, y yo conocí a Emilio Qasem, pero que era de Oriente. Bueno, unos eran musulmanes, otros no. Los que no son musulmanes se integran sin ningún problema. Ninguno. Ahora, el mayor problema es la mayor parte de los musulmanes, con esos planteamientos, ¿no? Y ya últimamente es que con lo de las indumentarias y todo, son gente muy, muy básica, muy cerradita con eso. Entonces, claro, eso crea mucho conflicto. Y bueno, yo no sé cómo estará el tema en lo que llamamos el RIF. Pues claro, el RIF es el RIF, ¿no? Pero el fantasma del RIF, en el reportaje este que hace este señor, ¿no? Bueno, fantasma es un problema para Marruecos, claro, para los intereses del reino de Marruecos, pero no es un problema para el reino de España. Lo que pasa es que en España no tenemos un rey que defienda la patria española, y el anterior tampoco, era un vendido. Y ese es el mayor problema. Y el Pedro Sánchez, con todos sus acólitos, pues son los mismos, son unos vendidos a Soros, Rothschild y todo eso, lo que significa esa gente. Y esta gente, Pedro Sánchez, le han dicho, no, mantente ahí, que para algo te pagamos. Y Zapatero lo mismo. Ese es el grave problema que tenemos en España, que lo sufrimos todos los 40 y pico millones largos de españoles que vivimos en España. Y eso lo sufren también toda esa gente de inmigrantes, sean de Hispanoamérica o del norte de África, que se intentan integrar, que llevar una vida de respeto, ¿no? Y bueno, pues no que tengan que convertirse al cristianismo católico ni nada de todo eso. No, simplemente que se integren, porque si yo me voy a vivir a Marruecos, puedo seguir con mis costumbres y tal, pero yo me tengo que integrar y no ir en contra de las leyes y no intentar imponer allí y sacarlos de sus costumbres. No, cada cual que vaya a lo suyo, pero en privado. Pues nada, yo quería hablar de esto. Nada más, no he hablado muy poquito de perros para aclarar lo de Malik Tajara, que no es de recibo, señor Malik Tajara, sea usted de Marruecos, sea usted del Rif, sea usted de Melilla, donde quiera que sea, tenga el pasaporte que usted tenga. Pero usted adolece de unos comportamientos, de unos defectos de comportamiento que la verdad que no son los mejores para respetar los planteamientos, por ejemplo, de Manuel Curto, que lo dice muy claro. Estos perros de hoy no son los de antaño. Los tenga usted, los tenga yo u otro. Y yo ya estoy haciendo una labor de cría y selección para ir limpiando. ¿Pero usted hace algún tipo de cría y selección? Esos que yo he dicho de ahí de Fuerteventura, del club, que están reñidos, por lo visto, primero un club, después dos, y ahora esos están todos a la greña, según parece, ¿no? Bueno, pues todo eso no tiene visos de llegar a nada positivo, ¿no? De recuperar aquello que había mediante cruces con lo más selecto de lo que hay ahí. Pero claro, para eso hay que tener unos criterios, un conocimiento de qué es lo que se aproxima más al anterior. ¿Y yo he dicho otra cosa?
No, eso es lo que yo he dicho, no que yo tengo, que yo soy un ególatra, que yo soy el que tiene, un egocéntrico, como ha dicho otro señor, ¿no? Que ya le he puesto yo las cositas bien claras, ¿no? No, 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 no es eso, no es eso. Entonces, claro, cualquier persona que defiende unas ideas basadas en una realidad que conoce bastante bien, y con la mejor de las intenciones, y te viene una persona o unas personas así, que son minoría, pero que salen ahí a la palestra a contradecir, y encima de una forma insultante. Y además, el mes de septiembre voy a Tenerife. Usted puede venir a Tenerife y donde usted quiera. Yo no se lo voy a impedir. Pero sí le digo desde ahora que debido a eso, y que la has cagado en otro vídeo y tal, no, yo con su mentalidad no tengo nada que hablar. Me es mucho más fácil plantearlo aquí, de viva voz, que lo pueda escuchar cualquier persona, incluida usted. Que no que venga usted aquí, que yo no tendría ningún problema en recibirlo, pero con esto, no, hombre, no, no, váyase, váyase. Porque yo lo expongo muy clarito desde hace muchos vídeos. Y usted ha dicho que usted los ha visto todos. Pues usted los habrá visto todos. Pero no se ha interesado, no se ha enterado de lo que yo vengo planteando. Así que un cordial saludo. Pongan un perro de presa canaria en sus vidas, de calidad de selección, y hará feliz a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.